Muy buenas tardes. Estamos en el programa Quédate en casa con Yucán, en directo con la doctora Lapuerta. El programa Quédate en casa con Yucán empezó al inicio de la cuarentena con la intención de acompañar a las familias que tienen hijos e hijas con TEA o cualquier otro trastorno del desarrollo que sea similar. De esta manera hemos ido evolucionando y hemos ido conociendo a grandes personas y profesionales que nos han hablado de diferentes temas. En el día de hoy esperamos coger información y aprender sobre todo el tema relacionado en el sistema digestivo, concretamente la microbiota. Y para eso tenemos a la doctora Lapuerta, que es especialista en medicina intestinal. ¿Lo he dicho bien? Digo, a ver si me he equivocado. Lo has dicho bien. Mi nombre es De la Puerta, que eso está casi bien. Yo no soy especialista en el sistema intestinal, sino por el devenir de la vida me he hecho especialista en microbiota intestinal. Que ahora realmente, con el ejercicio de la práctica clínica que llevo ya tantísimos años, me doy cuenta que la microbiota, que es el foco que empezamos a obsesionarnos con él cuando empezamos a saber la importancia que tenía, ahora realmente son muchas más cosas en el intestino. Cuando quieres abordar un intestino que está muy comprometido, ahora hablaremos de la microbiota, la disbiosis, todo eso, pero cuando queremos abordar un intestino que está en muy malas condiciones, hay que trabajar más cosas. La microbiota, la inflamación, la permeabilidad intestinal, la capa de mucus, iremos comentando un poco. Entonces, mi especialidad un poco es, no es una especialidad que no está escrita en ningún sitio, pero es la homeostasis, ¿vale? Recuperar el equilibrio y normal funcionamiento de todo el mundo del intestino. Bueno, al final la práctica diaria es lo que nos convierte en especialistas, ¿no? Y entonces, si tenemos un tema de interés y vamos a por todas y a investigar a tope, bueno, pues entonces, ahora que ya tenemos un poquito más claro con quién estamos hablando, creo que llega el momento de ir entrando en materia. No sé si sabéis que el cerebro, más o menos, pesa 1,5 kilos y que consume aproximadamente el 20% de energía. Entonces, claro, de alguna manera toda la energía entra por la boca y será desde ahí, desde donde nuestro cerebro se nutra y podamos un poco mejorar nuestra calidad de vida. Así que, si te parece bien, puedes empezar un poco por el principio. ¿Nos cuentas qué es esto de microbiota? Vale. La microbiota es el mundo multimillonario de microorganismos que colonizan todo nuestro cuerpo, ¿vale? Todo nuestro cuerpo, excepto hay muy pocos sitios estériles. La conjuntiva del ojo es un sitio estéril, hay muy pocos sitios estériles en el organismo. ¿Por qué hablamos, cuando hablamos de microbiota, siempre de la microbiota intestinal? Porque es el sitio con la tasa de colonización, o sea, con el número de microorganismos por milímetro, por micromilímetro cuadrado más alto. La carga total de microorganismos que tenemos en el intestino es la más importante de todo el cuerpo. Y además es el ecosistema, que realmente es un ecosistema, porque hay muchos tipos diferentes de microorganismos, es el ecosistema más complejo, con más bacterias buenas, buenísimas, bacterias que si están en una cantidad normal son normales, pero que si crecen se convierten como malas. O sea, es un ecosistema muy variable, muy diverso, y que entre ellas, hablo solo de bacterias, pero por supuesto ahora no son solo bacterias, pero entre ellas se necesitan para esos ecosistemas multiespecie que unas se apoyan en otras, porque hay una razón que hace que este equilibrio se mantenga, y es que la característica anatómica, digamos, de las bacterias es que ellas, a diferencia de nosotros estamos compuestos por células, ¿vale? La célula humana tiene una cápsula y un núcleo, y dentro del núcleo tiene el ADN, que es el que codifica todo lo que el color de los ojos, el color del pelo, si somos altos, bajos, los rasgos de familia, todo. Las bacterias, ese ADN, que es quien codifica su acción,
está suelto en el citoplasma, no está metido en el núcleo. Es la diferencia entre una célula eucariota y una célula procariota. Entonces, eso es una ventaja para las bacterias, porque en esa comunidad multiespecie, en esa montonera de muchos tipos de microorganismos diferentes, algunos tienen una carga genética muy importante, lo cual significa que tienen una relevancia funcional muy importante, y hay otras que tienen una carga muy pequeñita y que necesitan vivir, apoyarse para vivir y para hacer su acción en las otras, ¿vale? Entonces, el tener el ADN suelto en el citoplasma les permite lo que se llama la transmisión horizontal de genes, que equilibra esas comunidades multiespecie entre ellas y todas ellas en su acción como grupo, ¿vale? O sea que de alguna manera yo conforme te iba escuchando me lo estoy imaginando un poco también como lo que pasa afuera, ¿no? En nuestro entorno natural con las especies animales y vegetales, ¿no? Entiendo. ¿Y realmente existe la posibilidad de tener un equilibrio? Esa pregunta yo no te la sé contestar en el sentido de que a qué llamamos equilibrio. O sea, actualmente hay grandes comunidades científicas en el mundo tratando de definir ese patrón de microbiota intestinal, de conocer todas las bacterias. No las conocemos, todos los microorganismos. Hay aproximadamente un 30% de microorganismos en el intestino que no sabemos quién son, ni cómo se llaman, ni su clasificación, a qué grupo pertenecen, no lo sabemos, ¿vale? Y entonces, en la obsesión de los científicos, primero por definir quién hay y luego cuál sería el patrón de normalidad, establecer un patrón de normalidad para desde ahí determinar qué son los desvíos o la importancia de los desvíos. De hecho, en esos dos grupos de científicos en el mundo, uno de ellos está solamente estudiando cuál es el patrón normal de microbiota y el otro lo que hace es buscar patrones de desvío de microbiota y asociarlo a patología. Todos los pacientes que tienen una enfermedad de Crohn tienen un patrón parecido, pues parece que sí. Está publicado que hay un grupo de bacterias que en estos pacientes falta. Hay también publicaciones muy interesantes con los niños TEA y la falta de Akkermansia mucinífila, que es una bacteria que casi el 100% de los niños TEA la tienen en déficit. ¿Puede volver a repetir el nombre de la bacteria? Akkermansia mucinífila se llama. ¡Qué nombre! Ese nombre a mí me asusta así a voz de pronto, ¿eh? ¿Qué pinta ahí? Es una bacteria buena, buenísima. ¿Sí? Es una buenísima. Es una bacteria que su acción básica es una acción muconutritiva, estabilizadora de la capa de mucus. La pared del intestino, explico la importancia de la capa de mucus. El intestino es un tubo, ¿vale? La pared es un epitelio monocapa, o sea, un epitelio, un tejido con una sola capa de células. Hacia la luz está tapizado con una capa de moco que tiene muchas acciones, ¿vale? Primero, acción física o acciones físicas. Normalizar el tránsito, sirve como un lubricante, normaliza el tránsito. Acción física, es un escudo protector de ese epitelio, ¿vale? Porque sí, en los contextos de señalización de inflamación o de lo que sea, es como una moqueta protectora del epitelio, ¿vale? Luego, otra acción física es que en esa capa de mucus vive todo lo que vive estable en el intestino, las bacterias, los nutrientes, los anticuerpos, todo lo que vive estable en el intestino vive alojado en esa capa de mucus, porque si estuviera flotando en la luz del intestino, con cada tránsito se arrastraría. Entonces, esa capa de mucus es esencial para la estabilidad del intestino. Bueno, pues Akkermansia es una de las bacterias más importantes en la estabilidad de esa capa de mucus por dos razones. Una, la capa de mucus está formada por unas sustancias que se llaman glucoproteínas, ¿vale? Y que las sintetizan unas células que están en la propia pared del intestino, que se llaman las células caliciformes. Vale, pues Akkermansia señala a la célula caliciforme, la estimula para que vaya produciendo las glucoproteínas, para que vaya conformando, vaya sintetizando la capa de mucus. Y además
Akkermansia en su citoplasma, dentro de ella, tiene un montón de enzimas que son capaces de degradar esa capa de mucus. Con lo cual, tiene la opción de estimular la producción y de modular la degradación, con lo cual es la estabilidad de la capa de mucus. Y la degradación es importantísima porque de la normal degradación de la capa de mucus, esas glucoproteínas cuando se rompen por los enzimas de Akkermansia, se generan nutrientes, es una forma interna del medio intestinal de generar nutrientes para otras bacterias y también para el epitelio, para la estabilidad del epitelio. O sea que Akkermansia en la estabilidad funcional del epitelio y de la capa de mucus es importantísima. Obviamente que luego tiene otras acciones metabólicas, pero eso ya en los niños TEA tiene menos importancia. Está implicada en rutas de neoglucogénesis que son cristianos, cansancio, mala tolerancia al ejercicio, desbalance peso-dieta, las pájaras esas, no me puedo poner una reunión a las 7 de la tarde porque no me da la cabeza, ese tipo de... Eso es muy Akkermansia. Pero bueno, eso es otra acción. La más importante en este escenario que estamos comentando es la estabilidad funcional del epitelio y de la capa de mucus. Muy bien. ¿Y tenemos más patrones que se repitan en los niños con TEA? Bueno. Os he comentado, voy a rebobinar un poquito en el argumento anterior. He dicho que cuando estaba comentando que había 2 grandes grupos de científicos en el mundo, uno que es el que está tratando de asociar patrones disbióticos a patología y el otro hemos dicho que era el que estaba tratando de establecer o de conocer cuál es el patrón de normalidad. ¿Vale? En ese grupo de estudiosos, ¿vale?, se ha visto que en población mundial hay 3 grupos diferentes completamente de microbiota intestinal, de distribución de microbiota intestinal, cuyo rendimiento en los 3 casos es nulo. O sea, para hacer el mismo trabajo, podemos comentar ahora si queréis, de para qué sirve la microbiota, ¿vale? Para hacer el trabajo de la microbiota, en diferentes partes del mundo lo hacen diferentes patrones de microbiota, con lo cual es difícil decir, oye, si esto es así, realmente es en poblaciones con gran diferencia de nutrición. Por ejemplo, en Asia es un patrón, nosotros tenemos otro, y en el mundo rural sudamericano y centroafricano es otro patrón. O sea, que el mundo de la dieta es quien determina el patrón de microbiota. Entonces me preguntabas, ¿hay otras alteraciones asociadas al mundo que hemos comentado, la Akkermansia? Tenemos que entender que estamos hablando de alteraciones puntuales, ¿vale? Porque de forma global, esos diferentes grupos, sí que hay una variabilidad en los diferentes grupos, siendo el rendimiento normal. O sea, asociado a patología TEA, tenemos Akkermansia sí o sí, y luego tenemos un patrón disbiótico. La disbiosis es el desequilibrio o el desorden entre las bacterias buenas y las bacterias malas. Eso es lo que se llama la disbiosis, ¿vale? Entonces, en las disbiosis de los niños TEA, normalmente, además del déficit de Akkermansia, que sería una de las bacterias buenas, suele haber sobrecrecimiento, también en un porcentaje altísimo, de bacterias proteolíticas. Bacterias proteolíticas son bacterias que viven en el colon descendente, que su acción metabólica es hacer el final de la digestión de las proteínas. ¿Vale? Si crecen, tenemos una cantidad muy pequeñita de esas bacterias. Si crecen, se comportan como malas, como patógenas, por eso se les llama patógenos facultativos, porque los metabolitos que producen en ese proceso de digestión de las proteínas son tóxicos. El amoníaco, el indol, el escatol, las aminas biógenas, el pecresol, son metabolitos tóxicos. Entonces, si tengo pocas de esas bacterias proteolíticas, hay un montón de recursos en el intestino para esos poquitos metabolitos tóxicos neutralizarlos. El actor principal de esto es el hígado, es la gran depuradora del organismo que va amortiguando todo eso. Si hay poquitas bacterias, que es lo que tiene que haber, para que no pase nada. Pero si crecen los proteolíticos como suelen crecer en los niños TEA,
ya esos recursos normales de neutralización de patógenos no funcionan y entonces se produce una toxemia, realmente una pequeña intoxicación en estos críos, pero por la propia génesis de tóxicos que ellos generan. O sea, vamos a intentar decirlo en otras palabras. Lo que en un principio son unas bacterias positivas en la parte final de la digestión, ¿no? Antes de hacer caca, básicamente, tiene que haber, digamos, un número concreto. Pero a veces en los niños con TEA esto crece, ¿no? Y hay muchas más. Si esto sucede, empieza como un proceso tóxico dentro del propio intestino, ¿no? Esto sería un poco la explicación. Claro, y me imagino que esto pasará a sangre. Claro, por supuesto. Las bacterias están generando sustancias permanentemente. Las bacterias buenas generan sustancias buenas, metabolitos buenos, los ácidos grasos de cadena corta, que bueno, son conocidos los acetato, butirato y propionato, son los más importantes, es la estabilidad funcional y metabólica del intestino por excelencia, ¿vale? Voy hablando de la letra gorda. Bacterias buenas generan sustancias buenas, bacterias malas generan sustancias malas, que esos son los tóxicos que decíamos. Entonces, ambas, las sustancias buenas y las sustancias malas, pueden atravesar, por supuesto, el epitelio intestinal, se absorben y pasan a sangre y generan inflamación y alteraciones metabólicas, inmunitarias, de todo tipo, ya no solo a nivel intestinal, sino en otros órganos y tejidos. Entiendo. Y doctora, para hacerse pruebas en este caso, la microbiota, ¿cómo se hace? ¿Se va a un médico, al pediatra común o hay que ir a algún laboratorio? ¿Dónde atendéis este tipo de dificultades y de pruebas? Los estudios de microbiota intestinal, hay varios laboratorios en España, que al principio estaba solamente el Instituto de Microecología, ahora hay algún laboratorio más. Yo sigo trabajando con ellos, yo hace 20 años que trabajo en microbiota, empecé a trabajar con ellos, me parece un laboratorio magnífico y sigo trabajando con ellos. Con el instituto, ha dicho. Instituto de Microecología se llama. Ellos hacen estudios de disbiosis de muchos tipos, ¿vale? Desde el más básico de los grupos funcionales de microorganismos a uno más complejo en el que ya nos da, si además de darnos el patrón de disbiosis, nos da si hay inflamación, permeabilidad, maldigestión, malabsorción, sobrecarga funcional hepática, cómo está el páncreas. O sea, ya no solo nos da la disbiosis, sino que nos da marcadores más. Pero vamos, que es un espectro de analítica de la básica, que es el patrón de disbiosis, a todo lo que queramos. Yo no dejo de sorprenderme porque resulta como tan complejo poder hacer estos estudios, ¿no? Porque no está más al alcance de todos, ¿no? Porque todavía cuesta tanto que funcione en el sistema común de analíticas. En el sistema de la seguridad social es, bueno, no sé yo que estoy segura que en algún momento entrará, porque ya está, es público y notorio que el intestino, o sea, la microbiota intestinal es un órgano más del cuerpo, igual que el páncreas, el corazón y el cerebro. O sea, la microbiota es un órgano más y se estudiará en la Facultad de Medicina como yo estudié el pulmón o como estudié la glándula suprarrenal. O sea, se estudiará la microbiota exactamente igual y se incorporará al mundo de los digestivos. Yo que doy cursos y conferencias para la universidad, cursos de posgrado y bueno, y luego para tipo de profesional de toda forma, cada vez más veo médicos de asistencia primaria y cada vez veo más digestivos, lo cual es bueno. Claro, es un mundo que les queda por recorrer muchísimo, pero que se acerquen a mis cursos alópatas, o sea, médicos convencionales de asistencia primaria y digestivo, significa que va habiendo un interés, es incuestionable. Hay millones de publicaciones en revistas indexadas asociando la microbiota con muchísimos desórdenes y muchísimas enfermedades, sin duda.
Bueno, yo no sé si tiene directamente algo que ver o no, espero que me lo explique, pero es cierto que en un par de ocasiones, que incluso yo misma he ido a mi médico de cabecera, ya me ha aconsejado que tome prebióticos o probióticos. Yo nunca termino de saber muy bien qué es esto, ¿no? Intento documentarme, pero me encantará escucharlo por usted misma. ¿Qué es los prebióticos y los probióticos? Vale. Los probióticos y prebióticos es el tratamiento más importante que tenemos para resolver las disbiosis, los desórdenes de microbiota, ¿vale? ¿Mm? Probióticos son suplementos nutricionales que tienen bacterias vivas cuya acción es, por una parte, resembrar parte de la pérdida que tenemos de esas bacterias en los cuadros disbióticos, en los cuadros de desorden perdemos bacterias buenas y el probiótico tiene cepas, tiene microorganismos de esos que hemos perdido que los tomamos y rellenan, digamos, el déficit. Es como si, por ejemplo, se estropea un poco nuestro sistema, nuestro paraje natural, ¿no? Nuestros árboles, arbustos y nuestras plantas, y entonces sembramos de nuevo para que vuelvan a salir de nuevo, ¿no? Estos son los probióticos. Esos son los probióticos, sembramos de nuevo. Y los prebióticos es el alimento de los probióticos, es el alimento de esas bacterias. La microbiota se alimenta principalmente de fibra, ¿vale? De la fibra que tomamos por la boca o de suplementos que contengan fibra, como es como son los prebióticos. Entonces, los prebióticos convencionales y clásicos es la inulina, los fructooligosacáridos. Ese es el de toda la vida. ¿Por qué? Porque tiene una acción muy transversal sobre toda la microbiota. Actualmente, con lo que ha evolucionado el mundo de los probióticos y prebióticos, se puede trabajar muy fino con una cosa y con la otra. Los probióticos. Hemos dicho que hay un impacto de siembra, ¿vale? Hemos perdido en una disbiosis, hemos perdido bacterias y con los probióticos resembramos lo que hemos perdido. Vale, esto de forma general. Pero hay probióticos que eso es lo que llamaríamos estabilización del medio, ¿vale? Resembrar lo que hemos perdido. Pero hay cepas probióticas cuya acción es inmunomoduladora, ¿vale? No hemos comentado las acciones de la microbiota. Podríamos decir un poco ahora después cuáles son, un poco por ir al eje intestino-cerebro, que es el que me interesa. Pero bueno, al hilo de los probióticos que estamos diciendo, tenemos la opción de trabajar con probióticos básicos que me estabilizan el medio intestinal, que serían los lactobacillus bifidobacterias de todos los probióticos del mundo, pero se puede ser muy fino o muy especialista en lo que yo quiero de un probiótico. En ese caso trabajaría con bacterias inmunomoduladoras, ¿vale? Que tienen la capacidad de recuperar cuadros de disbiosis más profundos, más crónicos, con impacto clínico ya gordo, que eso no lo remontas con un lactobacillus bifidobacterias. Eso es un probiótico de estabilización. Bueno, buenísimo y muy necesario, pero no te sirve para remontar ese cuadro ya gordo, consolidado, ya que con mucho problema aquí. Y los matices de los prebióticos, hemos dicho el normal y corriente, el clásico, es la inulina, ¿vale? Pero ahora sabemos que prebióticos a base de almidón resistente, que es otra fibra, son capaces de estabilizar o de alimentar específicamente las bacterias productoras de esas sustancias buenas que hemos comentado antes rápido, los ácidos grasos de cadena corta, el butirato, la inflamación, todo eso. Bueno, pues el almidón resistente es el alimento selectivo de bacterias que estabilizan la inflamación, con lo cual la inulina vale para todo el mundo, pero estos, cuando estoy trabajando un cuadro de disbiosis, la inflamación es importante. Con lo cual, el almidón resistente ahora mismo sabemos que es un prebiótico como un poco más especial, podríamos decir. Entiendo. Entonces, para de alguna manera
sacarle una conclusión, ¿no? Los probióticos hemos dicho que son los que te ayudan a recuperar todas las plantas, ¿no? del entorno. Los prebióticos serían un poco como el alimento de la forma en la que se nutre este pasaje, ¿no? Semillas y abono. Podría ser ¿Cómo, perdón? Las semillas y el abono. Correcto, eso mismo iba a decir yo, ¿no? Es como regarlo y darle abono, ¿no? Perfecto, vale. Yo creo que esto queda claro. De todos modos, como nos están escuchando, si alguien tiene alguna pregunta respecto a esto, puede escribir a través del chat. Bueno, doctora, muy interesante, ¿eh? A mí me está fascinando el tema. Pero me gustaría ir incorporando otros más. He oído hablar de SIBO y no termino de entender muy bien qué es esto, qué es, a qué hacemos referencia. Vale, SIBO son las siglas en inglés del sobrecrecimiento bacteriano, síndrome intestinal de sobrecrecimiento bacteriano. ¿Eso qué significa? Hemos hablado antes de las bacterias buenas y las bacterias malas, ¿vale? Las bacterias malas, entre comillas, o potencialmente malas, porque todas viven en el intestino, ¿vale? Pero lo que pasa es que cada una en su cantidad normal. Estos patógenos potenciales, o sea, esas bacterias potencialmente malas, viven principalmente en el colon descendente, ¿vale? El colon descendente es el colon derecho, ¿vale? Entonces, en esa zona es donde viven estas bacterias. Si hay una disbiosis, estas bacterias crecen por encima de su rango de normalidad y se deslocalizan anatómicamente. Como crecen tanto, y colonizan el final del intestino delgado y el principio del colon ascendente, colon izquierdo. Ese sería el SIBO, la deslocalización anatómica de un cuadro disbiótico. Sí, de alguna manera tenemos estómago, que lo que pasa por el estómago después va al intestino delgado y de ahí al intestino grueso, ¿no? Y lo que ocurre en el SIBO es que si las bacterias deben estar localizadas en el intestino grueso, viajan al intestino delgado, ¿no? Es decir, claro, pero se van por el intestino grueso, que estoy rebobinando mentalmente y creo que lo he dicho al revés. El intestino, el de las proteolíticas, es el izquierdo, ¿vale? Y hacen todo el camino ascendente y se van a colon derecho, ¿vale? Y el final del intestino delgado. Entonces es que crecen y en ese crecimiento se mueven de sitio y localizan. Pero ya ahí no pinta nada. Claro. Entonces cambian las rutas metabólicas de ese sitio, inflaman, dan mucha guerra a quien tenía que absorberse y digerirse en ese lugar, en esa localización anatómica, que ahí debería de haber nada más que bacterias de fermentación y bacterias de sacarolisis, se encuentran con bacterias de proteolisis, entonces se generan muchos gases, porque la digestión en ese lugar se tenía que hacer de otra forma por otros grupos bacterianos. Entonces, estas lo que hacen es generar mucha guerra de síntomas porque no están en su sitio, no están haciendo su trabajo en su lugar. Claro, porque para que la gente que no estamos familiarizadas con esto, ¿no? Creo que es importante que sepamos que en cada parte del sistema digestivo se absorben ciertos nutrientes, ¿no? Entra un proceso como de descomposición y de metabolización, ¿no? Que es esta parte de convertirse en el nutriente del resto del organismo, ¿no? De hecho, toda la digestión, o casi toda, excepto ahora comentamos el intestino delgado, toda la digestión y absorción de nutrientes se hace en el intestino delgado. Solo llega al intestino grueso la fibra alimentaria. La fibra que tomamos con la dieta, que es la que le sirve a la microbiota. O sea, ¿para qué queremos el intestino grueso? No para hacer la digestión de los alimentos, que ya la hemos hecho en el intestino delgado. La queremos para obtener todo el rendimiento metabólico y funcional de la microbiota intestinal. Vale, entiendo. Muy bien. Bueno, pues continuemos un poquito más. Ya sabemos que el sistema digestivo tiene diferentes partes, que ahí se va metabolizando, pero ¿cuál es la relación entre el sistema digestivo y nuestro cerebro? Vale. Esto nos daría para toda la hora y muchas horas. Ya, imagino que aquí podemos estar todo el día. Vamos a ver. El cerebro.
el lenguaje del cerebro, en el organismo, las palabras del cerebro son una sustancia que se llaman neurotransmisores, ¿vale? Serotonina, dopamina, adrenalina, noradrenalina, GABA. Los neurotransmisores es el lenguaje del cerebro que gestionan las sensaciones, ¿vale? El dolor, la alegría, la languidez, o sea, las sensaciones, la acción del sistema nervioso. Entonces, hay una parte de neurotransmisores que se sintetizan en el sistema nervioso central, ¿vale? Pero en ese estudio que hemos hecho del intestino, sabemos ahora que también hay neuronas, iguales que las de la cabeza, hay neuronas en el aparato digestivo, ¿vale? Esas neuronas se llaman células de Kuczynski y están metidas en la pared del epitelio intestinal. Esas neuronas del intestino, en número, son tantas como toda la médula espinal, o sea, no son media docena. Tenemos tantas neuronas en el intestino como en toda la médula espinal. Y ese conjunto de neuronas del digestivo se llama sistema nervioso entérico, ¿vale? Este sería el sistema nervioso central y el de la tripa, sistema nervioso entérico. ¿Están comunicados entre sí? Por supuesto, permanentemente. Letra gorda de la comunicación. Tenemos esos neurotransmisores que decíamos que eran las palabras, las sustancias por las que el sistema nervioso ejercía su trabajo, se sintetizan en el sistema nervioso central y algunas de ellas tienen sus receptores a nivel del intestino. Pues, por ejemplo, para estimular el peristaltismo, nosotros no movemos voluntariamente el intestino se mueve para permitir el avance de la digestión por un sistema nervioso autónomo que tiene unos determinados estímulos, ¿vale? Entonces, lo que se genera en la cabeza lo lee el intestino. Pero nos hemos dado cuenta que también esas neuronas del intestino tienen capacidad de producir neurotransmisores, ¿vale? Es el lenguaje. Por ejemplo, la serotonina. La serotonina es la hormona de la felicidad. Una buena carga de serotonina, eso es lo mejor que nos puede pasar para lo que estás haciendo ahora. Para sonreír, para tomarnos la vida con felicidad. Bien, o sea, es la hormona de la felicidad. Bueno, pues el 90% de la serotonina circulante de todo el cuerpo se sintetiza en el intestino. ¿Qué ocurre? Que hemos dicho, ya tenemos la máxima de que tenemos neurotransmisores que se sintetizan arriba, que se leen abajo. Bueno, pues la serotonina que se sintetiza abajo también se lee arriba, ¿vale? O sea, hay una comunicación permanente y asanguínea de esos neurotransmisores y su actuación a nivel del sistema nervioso central, arriba y abajo. ¿Qué ocurre cuando hay un cuadro de disbiosis e inflamación a nivel del epitelio intestinal? Dos cosas muy importantes. Una, se desconfigura la lectura o la posibilidad de lectura de los neurotransmisores que están generando arriba porque los receptores específicos en el intestino para esos receptores están desconfigurados por culpa de la inflamación o de la disbiosis. Y por otra parte, los neurotransmisores que se generan abajo, en ese contexto inflamatorio y disbiótico, tampoco se producen correctamente. Con lo cual es muy habitual encontrar cuadros desde una distimia, o sea, desde una languidez anímica, hasta cuadros psiquiátricos importantes asociados a desórdenes en la comunicación eje intestino-cerebro. Yo solo... Perdón. No, tranquila, es que estoy fascinada con lo que me dices, pero digo, no sé, quizá también por esto sucede que cuando estamos hambrientos se nos pone así la gaita un poco torcida. Realmente. Y cuando estás cansada, la comida no sé qué, y cuando te enamoras tienen mariposas en el estómago, y cuando te vas a tener un examen y estás nerviosa tienes diarrea. Y cuando tienes ansiedad quieres comer. Eso es, pero eso es todo esa comunicación sistema nervioso central, sistema nervioso entérico.
Y en el caso de los niños y niñas con TEA, o bueno, quizá también en la relación de los adolescentes y adultos, ¿podemos descubrir algo nuevo diferente a las personas que nos llamamos neurotípicas? Mi experiencia con los niños TEA con respecto a los neurotransmisores es que cuando somos capaces, las analíticas peores que yo he visto de microbiota en niños siempre son niños TEA, ¿vale? Son niños con disbiosis muy profundas y muchas veces muy difíciles de revertir, ¿vale? Entonces, en este contexto es muy fácil que la señalización de neurotransmisores esté permanentemente comprometida. Entonces, ¿cómo avanzamos con estos niños? Un objetivo en mis manos, sobre todo, es un objetivo importantísimo con los niños TEA, es bajar inflamación. Porque si bajar inflamación me va a permitir reconstruir microbiota y me va a permitir reconstruir la normal señalización de ese eje intestino-cerebro. Cuando hablamos de inflamación, ¿te refieres de inflamación del intestino? Correcto, no hablo de distensión de la tripa, ¿vale? No hablo de hinchazón de tripa, sino inflamación de ese epitelio, de la pared del intestino. Eso no se ve, esa inflamación no se ve. Se puede medir con un marcador que se llama la calprotectina o la alfa-1 antitripsina, se puede medir, pero no se puede. Claro, yo llevo como alrededor de 10 años trabajando trastornos en alimentación en niños y niños con TEA y control de esfínteres, ¿no? Y entonces muchísimas veces observo que en la propia caca dices, tiene pinta, ¿no? Es así como churrete estrechito y demás, y tienes pinta de que sale muy forzado, con el intestino muy inflamado, que sale como muy delgadita, ¿no? Esto que digo es así. Sí, sí. Entonces, claro, las heces son un poco como el manual también un poco clave, ¿no? Es decir, bueno, claro, las heces nos dan muchísima información, la forma, el color, el olor, si manchan o no manchan el inodoro, si flotan al fondo, si vas la frecuencia de tránsito, si vas al baño todos los días o cada 2 días, incluso si en el baño, o sea, vas al baño varias veces al día. O sea, todo eso nos da mucha información de qué está pasando ahí. Hay que de repente cambian de color, de olor, gases que a mí los gases no me huelen mucho. O de repente es todo lo contrario. Hay veces que me huele muchísimo, otra gente, o sea, todo eso yo en la historia clínica lo reflejo. Claro, yo hago entrevistas también sobre alimentación y sobre características de las heces y siempre nos da la risa en la misma pregunta, que es ¿cuántas veces hace caca al día? ¿No? Y muchas familias me contestan lo normal y ya entonces a mí me da la risa porque lo normal es lo que te acostumbras. Pero claro, lo normal hay gente que dice que es día sí, día no. Otro que hay gente que dice una cada 3, una al día, 2 al día. ¿Usted qué piensa que sería lo adecuado? Hay que ir al baño todos los días. Eso, o sea, ya en el momento que ya un día no hemos ido al baño, eso ya no es fisiológico, ¿vale? Y ir más de una vez al día, no, o sea, entra dentro de lo normal. Siempre y cuando, si vas 5 veces y la consistencia es pastosa, tal, eso ya no. Pero 1 o 2 veces con una consistencia normal, eso es rigurosamente normal. O sea, no hay paciente que diga, no, es que mi ritmo es cada 2 días. Bueno, pues eres estreñida. Y eso no es adecuado y se debería de tratar. Claro, piensa que la microbiota, hemos dicho antes, está generando sustancias tóxicas. Lo que pasa es que en una pequeñita cantidad y con posibilidad de neutralizarla, pero eso hay que eliminarlo. No se debe de quedar ahí. El epitelio intestinal es un epitelio como una esponja, lo absorbe todo. Entonces, no debe de esos tóxicos, además de neutralizarlos, que tienen mecanismos del propio intestino para neutralizarlos, hay que eliminarlos, hay que evacuarlos. Claro, es que además, bueno, no sé, pero yo calculo, y ahora me corrige si no es cierto, ¿no? Pero quizá el olor del aliento también tiene algo que ver con todo esto, ¿no? Porque es como el tubo también por donde sale el olor de lo que tenemos dentro. Eso es cierto, pero hay un matiz, y es que hay otro mundo multimillonario de bacterias en la boca. Y entonces el mal aliento a veces es del mundo del intestino porque se produce una alteración en la producción de gases, en qué tipo de gases se producen y cuando se huele la boca en ese contexto.
pero también puede ser el mal olor en la boca, puede ser por una disbiosis en la microbiota oral, que necesariamente hay una microbiota intestinal afectada. Y a través de las heces se podría deducir si hace falta prebióticos o probióticos, o eso ya sería jugar a ser adivino. Solo mirándola. Sí, no sé si quizá da alguna pista o siempre rigurosamente hay que ir al laboratorio. Hay que analizarlas. Por la pinta de las heces yo puedo saber si están más verdes o manchan más, pues si tienen más carga de grasa o si tienen más carga de tal, pero determinar la indicación de un tratamiento solamente viéndolas. Vale. Y otra sí podría ser. A veces yo no hago estudio de disbiosis en el 100% de los pacientes. Con una buena historia clínica y una buena exploración del paciente, yo hago mucha consulta online, pero cuando que también hago consulta presencial, cuando tengo al paciente en la consulta, lo exploro, ¿vale? Y entonces, entre la historia clínica y la exploración cuando puedo, ahí sí que se obtiene mucha información y ahí no siempre necesito hacer un estudio de microbiota. Hay veces que veo claro cuál es el problema y arranco el tratamiento sin necesidad de estudio, porque una historia clínica en profundidad, sabiendo lo que tienes que preguntar y por dónde tienes que ir, muchísima información del paciente. Claro, a mí a veces me sucede, digo a mí porque, pues bueno, también me gusta este tema y como curiosamente los últimos médicos que he visitado me han aconsejado prebióticos o probióticos por cuestiones también digestivas, yo me pregunto, ¿tiene algún tipo de contraindicación? Por ejemplo, tomar prebióticos o probióticos sin sus pertinentes análisis o pruebas que vayan comprobando si esto va a alguna parte. Normalmente no. Espera, que perdemos en voz. A ver. ¿Me oís ahora? A ver, pues, ahora sí. Vale, decía normalmente no. Y hago la puntualización de normalmente por no decir no nunca, ¿vale? Circunstancias en las que tendríamos que estar un pelín atentos a qué probióticos doy. Pues en paciente con cáncer, en paciente muy inmunosuprimido, un paciente que está ingresado en la UBI con una multipatología, no sé cuánto, pues son escenarios extremos en los que no están contraindicados los probióticos, pero sí que hay que mirar muy bien qué probiótico le das. Pero en población general, todo el mundo puede tomar probióticos y prebióticos, pero ni muchísimo menos todos los probióticos y prebióticos ni son igual de buenos ni funcionan igual, ¿vale? Pero eso ya es qué te tomas y para qué, pero que no, de forma general no podemos decir que tengan grandes contraindicaciones. Claro, porque esto lo estamos comentando un poco pensando en las cápsulas de prebióticos o probióticos comprados, pero en la dieta del día a día, ¿tenemos al alcance alguna manera de mejorarla para que nuestro sistema digestivo esté más saludable o más equilibrado? Podemos hacer dos cosas grandes. Una, lista de alimentos blancos y lista de alimentos negros, ¿vale? Lista de alimentos blancos son alimentos que favorecen la microbiota intestinal. Son lo que se llama alimentos simbióticos, ¿vale? O probióticos naturales sin ser un suplemento, que serían los alimentos fermentados, ¿vale? Desde el clásico yogur, pues se tiene una birria de microorganismos, que haya muy pasteurizado y tal, pero los alimentos fermentados de calidad, el kéfir, un kéfir bueno, el chucrut, sakai, tempeh, miso, kombucha, son alimentos fermentados que aportan un mundo microbiano buenísimo que se incorpora al organismo como probióticos. El grupo de alimentos buenos para la microbiota, los fermentados. Segundo grupo de alimentos buenos, la fibra alimentaria. Fibra. La fibra la tenemos en los tubérculos, la tenemos en los cereales, la tenemos en un montón de alimentos, ¿vale? La fibra es fácil. No tenemos muchas veces mucha conciencia de tomarla porque a veces genera gases, pero da igual, quiero decir, hay que tomarla, ¿vale? Cuanto más tomemos, más se nos van a quitar los gases que nos produce, porque hay un rollo metabólico que con la fibra lo vamos invirtiendo y se va mejorando. Hemos dicho fermentados, fibra
y hemos dicho polifenoles. Son los 3 grupos de alimentos. Los polifenoles los tendríamos, por ejemplo, en la uva, en los frutos rojos, ¿vale? En los frutos esos silvestres, los arándanos, las moras, las no sé cuántos, son los 3 grandes grupos de alimentos blancos, o sea, los alimentos que más favorecen al mundo de la microbiota. La lista de alimentos negros o alimentos que hay que quitar sí o sí en un concepto de trabajar intestino. Espera que te perdemos otra vez. La lista de alimentos negros que seguramente tenemos que quitar si estamos mejorando la microbiota, y ahí nos hemos quedado. Vale, pues son alimentos que yo los quito o los llamo alimentos negros porque son alimentos que se comportan como muy proinflamatorios. Gente que tiene la microbiota normal, yo que tengo la microbiota normal, son alimentos que no abuso, pero que como, ¿vale? Pero si tienes la microbiota en patrón disbiosis, pues ojo con ellos. ¿Qué son? Los cereales con gluten, sobre todo el trigo, ¿vale? Sobre todo el trigo. Los lácteos animales, sobre todo la vaca, y sin fermentar, ¿vale? O sea, la leche de vaca. El azúcar blanco, y todo el mundo de alimentos procesados, refinados, aditivos, conservantes, colorantes, todo eso es negro, renegro. Veneno puro para nuestro sistema digestivo. En los niños TEA, por ejemplo, de esa lista negra, especialmente malignos. En el mundo de aditivos y conservantes y colorantes, los colorantes azoicos. Hay listas en internet de los colorantes azoicos, pero normales y corrientes, o sea, el rojo punzón, que se llama, o punzón, el rojo cochinilla, se le pone al pimentón. El pimentón tan inofensivo, pues si el pimentón no es de calidad, puede tener este aditivo. La tartracina es otro colorante azoico, que es el colorante naranja semáforo con el que se hacen las paellas los domingos que no utiliza azafrán. Ese colorante alimentario que se llama tartracina, que está por otra parte prohibido en la mitad de los países del mundo, es un colorante azoico tremendamente dañino para el mundo mundial, para los niños TEA especialmente. La lista de colorantes azoicos está bien que la tuviéramos en la puerta. Yo creo que cuando acabemos la entrevista me voy a ir corriendo a buscar estas listas, así que supongo que la gente estará como yo, que nadie se preocupe, podemos volver a verlo en diferido y a lo largo de la semana lo subiremos a nuestro canal de YouTube, porque vamos, yo creo que es fascinante conocer todo esto. Y doctora, ¿qué me podría aportar en relación al omega, ¿no? Siempre se habla, hay que comer alimentos con más omega, ¿no? Creo que hay 2 tipos, el 3 y el 6, ¿puede ser? Y el 9 y el 7. ¿Qué es el omega? Cuéntenos. Los omegas son ácidos grasos, ¿vale? Son grasas, ¿vale? De una longitud de cadena determinada, ¿vale? Y hay el 3, que es el que suena siempre, y el 6, que es un poco el contrario. En acción, el 3 y el 6 se va jugando con el 3 y el 6, ¿vale? También está el 9, que es el aceite de oliva, buenísimo. Y también está el 7, el omega 7, que es interesantísimo para tratar el mundo intestinal, ¿vale? Los ácidos grasos, los omegas, son importantes en el mundo de la disbiosis, en el mundo del intestino, porque de una forma u otra todos juegan con la inflamación, ¿vale? Entonces, luego actúan ya a nivel general sobre el metabolismo del colesterol, no sé cuánto, pero a nivel intestinal me va bien porque me ayudan con la inflamación, y decía que es especialmente interesante para la mucosa del intestino el omega 7. ¿Por qué juegan con la inflamación? El epitelio, la pared del intestino que decíamos, bioquímicamente es una capa lipídica, significa que es una doble capa de lípidos. El epitelio, pero como si fuera una doble capa de lípidos. Y entonces, en esa doble capa de lípidos tiene que haber una estructura estable de todos esos omega 3, omega 6, no sé cuántos. Entonces, si esa distribución de los omegas está alterada, ese epitelio intestinal también es más proinflamatorio. Por eso jugar con los omegas cuando trabajamos intestino
es tratar de reconstituir esa capa bilipídica que sabemos que está alterada de una forma determinada para ayudar a que eso se normalice. Hay otra acción importante en los niños TEA con los omega 3, ¿vale? Que es la acción central. El cerebro está constituido principalmente por grasa, ¿vale? Entonces, cuando hay déficit funcional en las rutas metabólicas de los omega 3, también hay un impacto a nivel cerebral, ¿vale? Eso se ha visto, por ejemplo, en los alcohólicos, que rompen esa ruta, ¿vale? Entonces, lo que queremos conseguir cuando hacemos carga de omegas en los niños TEA, ¿vale? Por una parte, yo personalmente juego con el 7 de salida para que me ayude con el intestino y luego paso al 3 para que me ayude a nivel central a reconstruir todo eso. Cuando estamos hablando de este proceso de reconstitución, ¿no? ¿Estamos hablando de grandes periodos o es que no consigo imaginarme una intervención sobre esto, si son semanas, meses, años? Vale. Depende. Si yo, ahora mismo no hablo de los niños TEA, ¿vale? Hablo de abordar una disbiosis. Si yo tengo un paciente con una disbiosis, el único que tiene es una dispepsia, o sea, se me hincha la tripa, a veces me duele, tengo alternancia de diarrea, de ciclos de estreñimiento, la comida unas veces me sienta mal, otras veces estoy muy incómodo, pero no tiene diagnóstico, ni tiene patología, ni nada. Ese tratamiento de esa disbiosis, en 2 meses, un mes y medio, 2 meses está resuelto. Cuando ya tengo patología, ¿vale? Cuando ya el paciente tiene un colon irritable, que es el punto plus de esa dispepsia, o ya tiene un Crohn, o ya tiene una fibromialgia, o ya tiene una dermatitis atópica, o ya tiene una migraña crónica o lo que sea, ¿vale? Ahí los tiempos dependen del patrón de disbiosis, pero seguro en todos ellos, 5 o 6 meses no se los quita nadie. Y en niños TEA, como en otras patologías crónicas, a mí no me gusta hablar del TEA como una patología, sino como un balance en el desarrollo, pero sí de forma, sí, claramente es crónico, ¿no? Entonces, en estos escenarios patológicos o de desórdenes crónicos, siempre hay que estar haciendo algo con la microbiota. Ese tratamiento gordo, cuando yo los cojo en primera consulta, pues estoy poniendo esto, lo otro, y ahora yo monto una terapia trifásica, hago primero no sé qué, hago primero no sé cuánto, tal. Eso es el grueso del tratamiento. Pero yo a un niño con TEA lo veo, si lo considero que he llegado hasta donde he llegado, lo veo 2 veces al año, o sea, porque siempre se pueden estar haciendo cosas. Tienen metabólicas comprometidas, tienen ciertas tendencias a desordenarse el mundo de la microbiota, el hígado no siempre depura bien, entonces siempre hay que estar haciendo cosas con ellos. Yo, por lo que comenta, entiendo que el sistema digestivo es como un punto de partida para que, no sé si afloren o desencadenen o que terminen siendo otros diagnósticos. No sé si me explico. Es decir, podríamos pensar que el sistema digestivo puede provocar alteraciones o enfermedades o cualquier otro tipo de patología o trastorno. ¿O esta pregunta es demasiado...? En todo. O sea que lo de somos lo que comemos tiene un porcentaje bastante elevado de certeza. Así es. Nuestra microbiota determina la salud de nuestro organismo global. Decía un compañero mío, dice, en lo único que no interviene la microbiota en paciente hospitalario es el que ha venido de un accidente de tráfico. En todos los demás en todas las patologías, podemos encontrar un artículo de una revista buena que relacione la microbiota con esa patología. Ahora mismo en todas. Es un órgano absolutamente transversal para la salud y para la enfermedad, las dos cosas. Claro, yo estoy intentando deducir cuál es la relación entre esta alteración en el sistema digestivo y, por ejemplo, las dificultades en aprendizaje, ¿no? Que suele ser un poco como el pan de todos los días de los niños con TEA, ¿no? Que siempre se habla de ello. ¿Cómo podríamos entender mejor esta relación? Algo que parece puro y duro digestivo, ¿cómo acaba produciendo alteraciones en el aprendizaje? Vale, yo esto no lo sé exactamente, ni es exactamente exclusivo de la microbiota. O sea, esto del aprendizaje es
es una circunstancia muy multifactorial, ¿vale? Entonces, ¿qué parcelita de ese multifactorial tiene la microbiota? Lo que decíamos, el procesado normal en la señalización de neurotransmisores que estabiliza el aprendizaje, ¿vale? El neurodesarrollo, ¿vale? Y entonces, en esa inflamación que decíamos y la alteración de comunicación arriba y abajo, sí que en el momento que vamos normalizando, una de las cosas que a mí más me gusta escuchar de cuando un niño TEA va bien es que en el colegio me han dicho, ¿qué le estás haciendo? Porque el niño está cambiando en la educación especial o en el colegio donde vaya. El niño está cambiando. O en casa, el padre te dice, interactúa en el juego social, interactúa con los hermanos que antes no lo hacía. Bueno, pues no te sé decir muy bien cuál es la ruta. Es en ese contexto de estabilización de los neurotransmisores y de la inflamación, no siempre lo consigo, pero muchas veces sí. Bueno, yo mi opinión, o sea, la gente que me sigue habitualmente sabe que yo siempre lanzo mi opinión, me tiro a la piscina aunque esté diciendo un disparate, pero es cierto que mi opinión es que esta parte de que somos lo que comemos y que según cómo nos sentimos por dentro, nos sentimos por fuera, está muy a flor de piel, ¿no? Es decir, yo sí creo que cuando tú estás bien dentro de ti, ¿no? Igual que cuando hablamos de los sentidos, cuando tú regulas bien y te llega la información sensorialmente bien, ¿no? Si tienes dentro todo bien, tú puedes interactuar con el exterior estupendamente bien. Y al revés, cuando interpretas bien tu exterior, también te encuentras bien por dentro, ¿no? Entonces, sí que saco una conclusión muy importante de estos meses que voy haciendo entrevistas, ¿no? Que es que al final dormir bien, comer bien, hacer ejercicio y realmente vivir sin estrés, por llamarle de alguna manera, son factores que van a ser como ese puente hacia la mejora de calidad de vida, ¿no? Lo voy a volver a decir, dormir bien, comer bien, hacer ejercicio y no disparar niveles de estrés, es decir, vivir feliz, ¿no? Estar poniendo retos a medida, estar en ambientes regulados, ¿no? Tener esa parte, sobre todo de integración sensorial equilibrada, nos va a permitir en los niños y las niñas con TEA conseguir ver esos avances, ya sea en lenguaje o en otros tipos de comunicación, ya sea en interacción social, ya sea en aprendizaje de autonomía, ¿no? Esta es mi sensación. Yo llevo Son niños muchos muy años estables en rutina. Fíjate ahora con el confinamiento que yo paso consulta online y toda la que tengo presencial la he pasado online también. Entonces, en las revisiones hay un transversal de pérdida de rutina para todo el mundo mundial y para los niños con TEA también. Y en casi todas las revisiones que he hecho durante el confinamiento, los niños se han atascado un poquito. Yo tengo una forma de trabajar que a mí me permite una mejoría de una forma que yo espero de una manera u otra y he notado que en los niños TEA, en el confinamiento, todos los que he visto están como un poco más desordenados. Que son niños que en ese escenario que tú dices, sueño, no sé cuánto, ambiente, todo ha cambiado ahora y entonces son niños que se han parado un poquito en el desarrollo. O sea, en el desarrollo me refiero, en la evolución. Bueno, yo tengo la grandísima suerte de dedicarme a asesorar familias y a entrevistar a muchos profesionales. En nuestro canal de YouTube puedes ver entrevistas con el doctor Gonzalo Pin, por ejemplo, hablando de trastornos del sueño y algunos consejos, igual que con otros profesionales sobre deporte, alimentación y demás. Y ahora nos faltabas tú, que creo que teniendo todos estos consejos en cuenta, verdaderamente podemos conseguir avances en la calidad de vida y en la evolución del desarrollo de nuestros niños y niñas. Y me quedo con mucha pena porque ya solo hay un minuto, veo que hay cantidad de preguntas, sobre todo preguntas de probióticos o prebióticos concretos, de cosas que yo creo que necesitarían mucho tiempo, así que nos vais a disculpar que no las exteriorice, pero voy a dar la buena noticia de que la doctora La Puerta, ¿no? Lo he dicho bien ahora, de La Puerta, es accesible. Igual que yo la he encontrado, creo que todos vosotros la podéis encontrar a través de doctoradelapuerta.com. Así de fácil. Así que creo que podéis comunicaros con ella y estoy segura que va a estar encantada de trataros o de conversar con vosotros. Yo ahí ya
entro. Yo publico en Facebook todos los días un post de microbiota, es un Facebook abierto que se llama Doctora de la Puerta, y publico un post de microbiota y hay muchísimo de autismo ahí. Pues yo me voy corriendo ya a ver qué has puesto hoy, que me lo he saltado. Y nada, muchísimas gracias por atendernos, dedicarnos este rato con este tema tan interesante. Mucha suerte y que pases muy buena tarde. Nos vamos a despedir. Gracias a todos los que habéis estado ahí. Y nada, con esto y un bizcocho nos vamos a preparar un poco de alimento y cuidados. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Que vaya muy bien. Gracias. Chao, chao.